Buenas tardes, amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Hoy una tarde calurosa, a pesar de que el día de ayer pues Morelia sufrió prácticamente una hecatombe. Se cayeron árboles, dañaron algunos vehículos, algunos espectaculares, pero bueno, parte de que no se ha pensado en la infraestructura y se deja sin ton ni son de que hay este tipo de espectaculares. Y bueno, también en la Ciudad de México vimos que un carro voló sobre de otro en una agencia de automóviles. Entonces, pues esto es una indicación de que México es la ciudad del futuro. Aquí también los vehículos vuelan ya a estas alturas del siglo XXI. Y bueno, no quiero dar mayor preámbulo. El día de hoy, como ustedes vieron en el posteo, tenemos dos grandes invitados. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es la grafología y la grafoscopía. Son científicas, tienen un estatus científico, qué es una y qué es otra. Entonces, desde la ciudad bella, la más hermosa, donde se respira, dicen que viven ahí los chichimecas, porque respiran los puros imecas, del DF nos vienen acompañando dos grandes invitados, pero para la presentación de estos grandes invitados que tenemos hoy, vamos a pasar las cámaras a un amigo que siempre nos está asistiendo. Nos estamos refiriendo al maestro Francisco Manso, pero antes de ello, pues yo sí quiero aprovechar siempre la asistencia a la producción, que también ahorita Paco va a decir, porque me dijo inclusive que hay nombres profeso para cada uno de los que nos asisten a este programa. Entonces, sean bienvenidos. Por ahí varios tenían un problema de poder ingresar a la página. Recuerden, obvio, si no me están viendo, que no nada más pongas www.radiotele.com.mx, sino que te vayas donde dice televisión en vivo. Recuerden que el programa, todos los programas aquí de Grupo Radio Tele son en vivo. Por eso es que a veces hay algunas equivocaciones. Nosotros no editamos nada y salimos tal cual somos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a que nuestro querido amigo y asistente Francisco Manso nos diga quiénes son los invitados del día de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos que nos sintonizan a través de Grupo Radio Tele? Muchísimas gracias por su preferencia en este canal. También queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro director, el licenciado Rafael Cortés, por permitirnos esta transmisión de su programa Psicomentario. Bienvenidos, acompáñenos porque tenemos unos invitadazos de lujo en esta tarde de jueves, para que usted, se acomode allá en casita y nos acompañe en su programa Psicomentario. Y nos acompaña en esta mesa de análisis el día de hoy, aquí en su programa Psicomentario, la licenciada Martina del Rosario Álvarez Muñoz. Ella es licenciada en Derecho, perito en grafoscopía, caligrafía, documentoscopía, grafología científica con aplicación forense. Ella nos visita desde la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho de Área de Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Actualmente cursa el tercer nivel de la especialidad en Ciencias Forenses, Praxis y en el Sistema Acusatorio Adversarial. También ha sido abogada, postulante y, por supuesto, también perito oficial del Poder Judicial del Estado de México, abogada postulante en el despacho jurídico de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República. Es también catedrática del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En esta tarde, pues, nos acompaña la licenciada Martina, a quien le agradecemos su asistencia en este programa. Y por supuesto también nos acompaña el licenciado, a quien es un honor recibirlo aquí en su mesa de debate, en esta mesa de análisis de Psicomentario, el licenciado Jesús Zelaya. Él es productor y director de Radio IUS, que nos retransmite todos los jueves, claro, en vivo a través de www.radioius.com. Usted también lo puede sintonizar a través de esta página en internet.
Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Él es perito en grafología por el Colegio Mexicano de Grafología y por supuesto también es perito en fotografía por el Cours Exman, a quien también le agradecemos bastante que nos esté acompañando en esta tarde aquí en su programa Psicomentario. Bueno, pues ya vamos a mandar la cámara para que vean nada más que no está reñida la belleza con la inteligencia, y vamos a proceder a saludar a nuestra querida invitada del día de hoy, a la licenciada Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes. No, pues el placer es de nosotros, que estás viajando desde la Ciudad de México aquí a esta hermosa ciudad de la que aprovechar porque el Hotel Howard Johnson pues nos está patrocinando tu estadía, y bueno, pues gustoso de que nos compartas el día de hoy un tema tan interesante. Vamos a pasar también a saludar a nuestro otro invitado. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Víctor, es un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos, y pues aquí estamos a las órdenes, como dicen. Pues como escucharon a nuestro querido amigo Francisco Manso, pues Jesús Zelaya retransmite cada jueves por www.radioyus.com el programa de Psicomentario. Muy agradecidos con él por toda la experticia que tienes, y bueno, aprovechar también en las consolas a nuestra productora Lupita, que siempre está con una sonrisa por allá, a nuestro floor manager, que es Toñito, que anda brincando de una cámara a otra, también Josué, que se dedica a los primeros planos, así es que si de repente ven algunos close-up y están mal, ya saben a quién echarle la culpa, es a Josué. Y bueno, también a nuestra querida telefonista, que está esperando que nos llames al 01 44 33 232 29 12 al 14 para que les hagas las llamadas a nuestros queridos invitados para si tienes alguna duda. Pero bueno, vamos a empezar en materia, preguntando primero sobre algo que llama la atención. Que nos digan, ¿qué es la grafología, Rosario? Bien, la grafología es el análisis de los movimientos, las formas y la continuidad que se le da a la escritura manuscrita. Es muy importante decir que debe ser manuscrita, es decir, escrita con la mano. No nos estamos refiriendo a ninguna particularidad de si está enlazada o no. La escritura cursiva es aquella que escribimos con la mano. Este análisis de las formas, la continuidad, los enlaces, los espacios y todos los movimientos que se desarrollan al escribir van a tener una correlación directa con el comportamiento y con la manera de ser de las personas, es decir, con la parte temperamental y con la parte aprendida de nuestra formación, que es lo que determina la personalidad individual. Muy bien. Obvio que hay una gran diferencia y es prácticamente abismal entre lo que conocemos como grafología y grafoscopía. Pero vamos a ver qué nos puede decir nuestro experto forense en grafoscopía. Jesús, ¿qué es la grafoscopía? Mira, hay que ser puntuales en señalar la diferencia precisamente entre lo que es la grafología y lo que es la grafoscopía. No sé, me acabas de preguntar qué es la grafoscopía. El término grafoscopía proviene de dos raíces latines, grafos, que es escritura, y scopein, que es observar, y se puede entender como una disciplina que estudia a la escritura para identificar la autenticidad del origen gráfico de una persona. Esto es, cuando una persona falsifica una escritura o falsifica una firma, se hacen diferentes estudios para ver si esta firma o esta escritura proviene de un mismo origen gráfico. Si fue alterada, fue modificada, fue falsificada, fue disimulada, podemos determinar qué grado de adulteración tienen y determinar el autor también de esa escritura. A diferencia de la grafología, que estudia la personalidad, resumidamente estudia la personalidad a través de la escritura. Bueno, aquí vamos, estoy como dividiendo la mesa entre Jesús, que nos va a especificar lo que es la grafoscopía, y por el otro lado a Rosario, que nos va a hablar sobre la grafología. Ambos tienen algún encuentro, pero hay unas grandes dudas porque nuestros amigos
que están en nuestro querido país, que nos hermanamos, que es en Buenos Aires, Argentina, dicen que la carrera de grafología es toda una carrera de años. Sin embargo, en nuestro país, en México, a veces se obtiene mediante cursos, por otras modalidades, no por ello menos especializados y con la experticia que se necesita. Sobre todo, me hacía estos comentarios una gran amiga que queremos muchísimo, que es Eva Procopio. Muchos saludos, Eva, por allá. A ver, Rosario, Sí. tú por ahí has tenido ya encuentros con una gran grafóloga que es Eva Procopio, allá en Argentina. ¿Es científica la grafología, Rosario? Estamos en vías de convertirnos en una ciencia. Realmente Crepius Yamin, quien hizo la sistematización práctica de todos los conocimientos grafológicos, ya la consideraba una ciencia. Es muy curioso el paradigma la paradoja que se da. Curiosamente, en nuestro país no es considerado una ciencia porque hay mucha gente que realmente no se dedica a esto de manera seria y entonces sale vendiendo morbo, es decir, a partir de una firma yo te digo quién eres, cómo te comportas, cuando es absolutamente insuficiente el material que nos otorga tener un solo elemento de análisis. En este orden de ideas, la paradoja surge porque en nuestro país existe actualmente la certificación de una normatización o de una normalización para que los peritos, es decir, los expertos que trabajamos en esta área, estemos certificados. Esa certificación la otorga la Secretaría de Educación Pública por medio de la red Conocer. Esto es que estamos certificando competencias laborales y es la única que no se considera ciencia y es precisamente la que está certificando el Estado mexicano. Efectivamente, la grafología sí puede ser considerada una ciencia en el sentido de que tiene un método propio, tiene leyes de aplicación universal, tiene procedimientos, técnicas específicas para llevar a cabo el estudio pormenorizado de cada uno de los elementos gráficos. Te digo aquí entre amigos, un estudio grafológico llega a tardar aproximadamente unas 30 o 40 horas de estudio, en razón de que se analizan por lo menos 75 indicadores de la escritura, que bueno, tiene que ir de una manera ordenada, sistematizada y llevando un estricto control de las variables en razón de las técnicas que aplicamos. Esto es también una ciencia en virtud de que todo el conocimiento que nosotros aplicamos hacia esta área proyectiva o hacia este análisis proyectivo de la personalidad tiene que estar debidamente fundado en conocimientos bien sólidos. Es decir, hay una premisa muy interesante que dice que la grafología la grafología acierta donde el grafólogo falla. Vamos a dejar hasta ahí. Así es. Hasta ahí. Para que antes de irnos a un corte comercial nos diga aquí Jesús, están hablando de la grafología que es un reflejo de la personalidad, tiene que ver con la psique, creo yo, desconozco. Pero la grafoscopía, Jesús, ¿con qué tiene que ver? Que nos resumas así en 3 puntos básicos, cómo se aplica, desde dónde y por qué. Muy bien, correcto. Ese examen. Vamos a empezar. Mira, la escritura es un fenómeno únicamente humano, le corresponde únicamente al ser humano. Ningún otro animal sobre la tierra es capaz de escribir más que el ser humano. El ser humano, al ser un ente biopsíquico, tiene en su haber diferentes niveles bioquímicos, y cuando un nivel bioquímico está alterado o hay una deficiencia, el carácter se altera. Aún así, hablando de grafoscopía, que es la escritura, que es el mismo elemento que estudia la grafología, se va a ver afectado de la misma forma como en la grafología. El elemento psicológico de la persona y la bioquímica de la persona se va a reflejar tanto en la grafología como en la grafoscopía. Entonces también el perito en grafoscopía tiene que conocer de algunas o de elementos bioquímicos y de psicología para poder determinar no tanto la personalidad, pero sí poder identificar de qué manera la escritura analizada fue realizada, bajo qué condiciones y
también ver los elementos que son característicos en la escritura, como la presión, el tamaño, la inclinación, podríamos hablar también del agrupamiento de la escritura, de la habilidad escritural, y todo eso nos va a reflejar una forma en escribir. Se define la escritura como el acto de evoluciones y reflejos condicionados por las constantes anatómicas, psicológicas y fisiológicas que determinan la escritura, y esto se adquiere por medio de la herencia o por medio de la educación. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Antes de irnos al corte comercial, quiero por favor que nos vayamos con una imagen que posteriormente a lo que nos estaba diciendo aquí nuestra experta forense en grafología pudiera hablar. No importa ahorita el orden, tenemos la portada ahí para que todo nuestro público, que no todos están en Face, que los invitamos a que se metan a la página de Psicomentario. Entonces ahí van a ver la portada del día de hoy. Bueno, esa es la fotografía que vamos a dejar por un momento, donde nuestra querida experta Rosario nos va a decir qué es ese monito, que tiene que ver las letras que ustedes obviamente no alcanzan a distinguir, pero aquí nos va a explicitar nuestra querida experta. Pero esto va a ser después de que regresemos de un corte comercial. Regresamos, no te vayas, estamos con nuestros invitados desde la Ciudad de México, con la licenciada Martina. Tanto gusto. Y Jesús Zelaya. Con Jesús Zelaya. Sí, Zelaya. Pronto regresamos con usted. Bueno amigos, ya regresamos aquí a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, estamos tratando el tema de la grafología y la grafoscopía. ¿Son una ciencia? ¿A qué se dedican? ¿Qué tiene que ver con el área forense? Entonces, estamos platicando aquí con nuestra querida amiga Rosario. Rosario, veíamos unas imágenes, le vamos a pedir a nuestra querida productora que nos ponga algunas imágenes. Ahí tienen ustedes la portada de nuestra invitada que está por ahí en el microscopio. Bueno, esa es la publicidad de aquí de Psicomentario, que ustedes pueden encontrar en los periódicos todos los jueves en La Voz de Michoacán. Y bueno, pasamos a la imagen que se va a encargar de decirnos qué es lo que estamos viendo ahí. Si le puede hacer un acercamiento nuestra querida productora al monito. No se puede. No, déjalo ahí, por favor. Ese muñequito, ¿qué tiene que ver? Mira, la grafología tiene diversas escuelas y diversas corrientes. Sin embargo, en este momento te quiero platicar sobre el simbolismo del espacio. El simbolismo del espacio es la corriente grafológica que se encarga de darle interpretación a los trazos y rasgos que conforman nuestra escritura y su correlación con algunos rasgos del temperamento y del carácter de un sujeto que conforman su personalidad. Traté de hacer algo esquemático, ejemplificándolo con una figura humana, en donde hacemos del conocimiento que la cabeza va a estar representando todo lo que está en la parte de arriba de nuestra escritura, representa la parte inmaterial, es decir, todo aquello que es parte de nuestra mente, de nuestro pensamiento, como la imaginación, la creatividad, la inteligencia, el intelecto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar en las partes altas de las letras, es decir, vamos a encontrarlo no solamente en la altura de las letras L, de la D, la B, la T, sino que también lo vamos a ver por la altura de las letras del cuerpo medio, por la distancia que dejamos al escribir en un margen, en el margen superior de una hoja en blanco. Nosotros tenemos que ubicar todas estas características al momento de estarle escribiendo cuando se le toma una muestra de escritura a una persona sobre una hoja en blanco. Esa hoja blanca, sin pautas, va a representar de alguna manera la forma como nosotros organizamos nuestro pensamiento. Si esa hoja está bien ocupada, si están los espacios adecuadamente utilizados, si la escritura es limpia, es clara, es ordenada, pues vamos a tener una idea de cómo tiene organizada la mente el sujeto.
En la parte de en medio del muñequito, donde estamos viendo un óvalo, vamos a encontrar la zona emocional. Principalmente hablamos del yo, de la hora, de mis propias emociones. Se le llama la zona visceral en virtud de que nosotros cuando tenemos alguna emoción fuerte tendemos a contracturar el estómago, nos puede dar diarrea, nos puede dar vómito, es decir, toda aquella cuestión emocional fuerte que nos causa un impacto está dada en la zona de nuestro estómago. De alguna manera nosotros tratamos de ejemplificar esa zona emocional diciendo que en esa zona vamos a encontrar los afectos, el crecimiento, la realización personal. En la parte inferior, donde están las piernitas de lo que sería el muñequito, vamos a encontrar lo material, así como en la cabeza, en la zona superior está la parte inmaterial que representa la mente, en la parte inferior vamos a representar la realidad, el apego material, y obviamente en un mundo material pues vamos a encontrar el dinero. El dinero puede ser también la zona que se le denomina del acaparamiento. Y vamos a representar la motricidad, la movilidad. Cuando un sujeto le gusta hacer cosas con sus manos, es decir, que podemos pasar de la mente hacia la concreción de objetivos al llevarlos a cabo de manera material. Del lado izquierdo y derecho vamos a encontrar unas flechas que representan nuestros brazos. Hacia el lado izquierdo estoy representando, en el brazo izquierdo estoy representando el pasado, pero también vamos a encontrar nuestra zona de confort, es decir, vamos a encontrar aquellas situaciones a las que no queremos abandonar nuestra comodidad y el apego a nuestra madre, al paradigma de familia que teníamos desde la infancia. ¿Cómo vamos a ver todas estas muestras, estas características? Por medio de indicadores que hay en la letra. Ahorita los vamos a explicar para que la audiencia más o menos trate de entender. Del lado derecho vamos a encontrar la sociedad, la audacia, el liderazgo, es decir, todo lo que está fuera de nosotros, pero que en donde existe una conexión social con los demás. Sí, ahí lo está señalizando nuestra productora precisamente, es el lado derecho. Así es, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues va a ser fácil. La parte material o intelectual la vamos a ver en la parte alta de las letras. Dijimos la altura de las letras T, la altura de las mayúsculas, la altura de las minúsculas, las rebasantes, las letras con rebasantes, es decir, aquellas letras que como la D, la B. La parte material la vamos a encontrar en lo que se denominan rebasantes inferiores y esas van a estar en la J, en la P, en la Y y en general en aquellas letras que tienen una continuidad hacia la parte baja de la escritura. A la derecha lo vamos a ver por la inclinación de la letra. La inclinación puede estar dada ligeramente a la derecha o puede estar francamente a la derecha. O vamos a encontrarlo también en los espacios entre palabras, los espacios entre letras, el margen del lado derecho, el espacio entre renglón y renglón lo vamos a medir en relación también con el margen izquierdo. El margen izquierdo, entre otras cosas, también representa el tren de vida, la economía, el buen aprovechamiento de usos y recursos que se dan en relación directa con el margen inferior. Es de entrada un poco complicado hablar de todas las relaciones que se dan. Lo que nosotros debemos comprender es que cada indicador de la escritura que existe al momento de plasmarla sobre un soporte en blanco va a tener una interpretación. Es decir, que no existen interpretaciones aisladas, no por tener una cualidad se carece de otra, es decir, todas están interrelacionadas. La personalidad de un sujeto es una situación muy complicada. No existen personalidades grandes ni personalidades pequeñas, existen individuos y como tal son únicos. La personalidad que tenemos cada uno de nosotros es única. En ese orden de ideas no podemos dar recetas al decir que si tiene una va a carecer de otra o el que tenga una y le falte otra le va a dar una relevancia diferente. No, cada interpretación, cada signo gráfico tiene una interpretación. A ver, ahorita viendo que manden las cámaras a ti, es muy dado, como tú lo dijiste al inicio del programa, la charlatanería alrededor de esta ciencia seria, porque tú dices que está en construcción, pero diría Eva Procopio que no, que es una ciencia porque Correcto. Tiene un marco, tiene un objeto de estudio.
pero ¿qué tanta relación sí podría existir en que yo vea una firma y me refleje cierta parte de la personalidad? La firma, la escritura que nosotros normalmente trazamos de manera normal en un cuaderno, en una agenda, representa realmente lo que nosotros necesitamos que la gente vea de nosotros. De hecho, es tan cambiante que cuando empezamos una agenda o cuando empezamos un cuaderno, nuestra escritura es diferente a la que se termina teniendo al final del párrafo o al final de la cuartilla. Sin embargo, la firma por sí sola representa nuestro autoconcepto, es decir, lo que somos en realidad para nosotros mismos. Se dice que una persona tiene una personalidad equilibrada, que valga la expresión, cuando la firma y la escritura son congruentes, existen los mismos parámetros o semejantes parámetros entre sus géneros gráficos. Es decir, la firma sí me va a dar un reflejo de la personalidad real, sin embargo, queda incompleta la interpretación de la personalidad del sujeto, en virtud de que la firma es realmente como yo soy, pero me falta todo el contexto de mi desarrollo social. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para que nos vayamos aquí con Jesús. Jesús, la parte jurídica que tiene que ver con la grafoscopía, que es lo que más común escuchamos nosotros, e inclusive hay juicios que tienen que ver con la grafoscopía y la documentoscopía, que le pudieras decir a nuestro público, no es separándola, pero ¿qué es lo que haría el trabajo de la grafoscopía? Porque, como decíamos, si tiene que ver con cuestiones neurológicas, el trazo y demás, la grafoscopía tiene como un estatuto muy especial. ¿Dónde vamos a aplicar la grafoscopía? Mira, haciendo una diferencia, la grafoscopía es meramente autentificar o dar por cierta una escritura o una firma. No nos vamos a ir al carácter de la persona, si es bueno, si es malo, si tiene determinados sentimientos. Lo que vamos a ver, por ejemplo, obvio, en un contrato de arrendamiento, el fiador o el arrendador firman el contrato, lo clásico, lo que yo siempre les digo a las personas, si van a dejar un contrato, que no le digan, yo déjemelo, luego lo firmo o lo firma mi fiador y se lo regreso. No, tienen que ver que la persona que vaya a firmar el documento lo firme delante de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Lo firma esta persona, después el casero o el arrendador, cuando vaya a reclamar el incumplimiento del pago de arrendamiento, demanda, y entonces, ¿qué es lo que hace el inquilino y el fiador? Desconocen la firma y dicen, esa no es mi firma, y entonces ya viene aquí la intervención del perito en grafoscopía, que tendrá que hacer un dictamen para, al hacer un análisis de esa escritura o de esa firma, para determinar si sí proviene del fiador, es firma auténtica del fiador, o no proviene del fiador. Entonces, como recomendación, la injerencia que tiene la grafoscopía en un ambiente jurídico es dar por cierto una firma, o ver si está alterada, o ver si tiene la escritura también alguna alteración. Básicamente eso sería en síntesis, lo que la grafoscopía está dentro del derecho, ¿no? Determinar la autenticidad. Ok, antes de irnos a otro corte comercial, Rosario, ¿cuándo mandan llamar a un grafólogo? ¿Y es común que se mande pedir una experticia del grafólogo? Es poco común que se nos mande llamar. Sin embargo, yo tengo la fortuna de ser perito auxiliar del Tribunal del Distrito Federal desde hace 14 o 15 años, y sí me mandan llamar, sobre todo en índole familiar. Cuando estamos ante juicios de pérdida de patria potestad, o en donde se desea acreditar si existe violencia activa en una familia, no solamente sirven las pruebas periciales en psicología, sino que como una prueba alternativa estamos mandando la grafología. Si me permites, te quiero comentar que hace alrededor de 6 años, cuando todavía se llamaba Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México, la policía. ¿Qué te parece que dejemos en suspenso Correcto. eso a nuestro público? Y amigos, ahorita va a decir dónde, y como está diciendo, con esto de que en la grafología también los dibujos analizan algo así. A veces no es común analizar dibujos, pero son una herramienta complementaria muy importante. Bueno, entonces la narrativa de lo que nos está platicando ahorita será después de un corte comercial. Regresamos, amigos. Gracias.
Bueno, amigos, es tanto lo que traen nuestros invitados que de verdad ya estamos, son 5:40, caramba, 20 minutos tenemos. Nos estabas diciendo sobre, sí. Bueno, estamos platicando, amigos, de grafología y grafoscopía. Son una ciencia. ¿Dónde actúa cada una de ellas? Entonces nos platicabas una historia, ¿que dónde? Hace unos años, 6 o 7 años, no sé, tal vez un poco más, la Agencia de Seguridad Estatal, es decir, la que engloba la Policía del Estado de México, hoy Agencia de Seguridad Ciudadana, contrató los servicios de nosotros como institución para que les diéramos capacitación a su centro de mando y control de confianza. El centro de mando está pues compuesto por poligrafistas, psicólogos, uno que otro médico con especialidad en psiquiatría, etcétera, además de diverso personal. Se implementó la herramienta grafológica como parte de su herramienta principal de selección de personal. Esto fue en virtud de que una batería de pruebas de 25 personas cuesta alrededor de 9,000 pesos, lo cual elevaba muchísimo el presupuesto del Estado de México, con lo que ellos decidieron quitar algunas de las pruebas que se utilizaban de manera consuetudinaria para la conservación de la calidad de policía o de agente del Ministerio Público, y se le empezaba a poner la herramienta de diagnóstico por medio de la escritura para ahorrarnos unas cuantas pruebas. Te voy a decir que la grafología es tan asertiva que cuando hacíamos entre los poligrafistas y los psicólogos las pruebas que nos correspondía a cada uno, los aplicadores y yo como grafóloga, las pruebas salían exactamente iguales. Eso fue un diagnóstico tan contundente que el Centro de Mando y Control de Confianza implementa como herramienta de diagnóstico para su permanencia de su personal la grafología. Muy bien, a ver, tenemos unas muestras que nos hiciste favor de enviar, a ver, nuestra producción, de unas escrituras. ¿Por qué nos enviaste estas muestras? Por ejemplo, obvio, ustedes van a ver una serie de garabatos, pero bueno, ¿qué es lo que nos reflejaría, por ejemplo, o por qué nos enviaste estas? Miren, a mí me gustaría que la gente tuviera un poco más de conocimiento en grafología para evitarnos esa especulación de si es una ciencia o no, y de si en un momento dado tiene una relevancia, una trascendencia. Nosotros debemos tomar una muestra de escritura sobre una hoja blanca. Esa hoja blanca nos va a indicar cómo nos adaptamos nosotros en nuestro contexto social, cómo tenemos nuestra mente, nuestra capacidad de organización y planificación. Una muestra de escritura es tan viva y tan real que nos da mucha más información que lo que nos puede otorgar la primera impresión que nos causa una persona al entrar en una habitación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos haber ido a consultar a un diseñador de imagen y podemos tener en un momento dado algunos trucos sobre la quinesis, cómo moverte, qué ponerte, qué quitarte, cómo levantarte el cabello, cómo poner las manos, algunas técnicas de expresión, etcétera. Sin embargo, esas son aprendidas, no somos espontáneos. Pero, ¿qué pasa en el momento en que un sujeto entra y se le requiere una muestra de escritura? Mientras está pensando en si la hace grande la escritura, si la hace pequeña, si se inclina a la derecha, si se inclina a la izquierda, si la hace más oscura o más clara, se le fueron los otros 69 indicadores de los que estábamos hablando. Es decir, que una muestra de escritura nos va a dar un contexto real de lo que está del momento actual que vive ese sujeto que se está analizando su escritura, porque es un acto proyectivo totalmente. Esto es, que nosotros cuando analicemos o cuando veamos una muestra de escritura, un cuaderno puede ser, aunque lo ideal sería, como lo repito, una hoja blanca, vamos a ver si las líneas van hacia arriba, si van hacia abajo, si hay manchones de tinta, si hay palabras tachadas, si la escritura es clara, si es legible, si es ilegible, y todo eso nos va a hablar realmente del sujeto. ¿Qué es lo que debemos esperar? Bueno, pues de una vez les doy una mala noticia. Cuando se hace selección de personal o cuando se está reclutando personal, lo primero que descartamos son aquellas escrituras que están sobre una hoja blanca, pero que los componentes como su inclinación, su dirección, su presión o el color de la escritura son irregulares. Cuando hay una escritura arrítmica, es decir, donde hay variabilidades como esta que estamos viendo en este momento, en el que hay demasiado empastamiento de tinta,
donde encontramos trazos remarcados, donde los márgenes son irregulares. Si me lo permites, vamos a leer. Dice, por favor, Paco, si puedes darle lectura a lo que está en pantalla. Esa se ve más grande. Da lectura, por favor, Paco. ¿No lo alcanza a leer? Bueno, yo sí lo alcanzo a ver bien aquí. Y dice, ¿sí lo ves ya, Paco? Para que le des lectura. Es que nuestro amigo Paco tiene lentes, pero como su voz es de conductor profesional, por eso quiero que dé lectura a nuestros queridos amigos. Y bueno, a ver, Paco, ¿qué dice? A ver si no me equivoco. Espero que puedas ir a mi fiesta de cumpleaños el día sábado 29 de enero para poder contar para poder convivir Un rato. Y ahí entonces tú te fijas en ese remarcaje que en lugar de poner una A, pone una O. Pero primero fue Pero mira, a mí me gustaría que apreciaras los márgenes, el margen superior y el margen izquierdo están ausentes. El margen superior me estaría diciendo en un momento dado que no hay respeto por las jerarquías. No se trata de una persona iletrada o analfabeta, que sería el único caso en el cual nosotros pudiéramos tener una calificativa positiva en virtud de que no se trata de algo que se esté planificando, sino que se debe a la poca ilustración del que escribe. También vemos que la escritura va creciendo de tamaño, la escritura no permanece de un solo tamaño, ni tampoco permanece de una sola forma, es decir, hay diferentes tipos de letras, hay diferentes tamaños, la escritura va creciendo conforme va avanzando el texto, hay palabras remarcadas, palabras que tienen líneas hacia arriba, líneas que van hacia abajo. Si me permites, el segundo párrafo en la primera línea, la línea va hacia arriba, es ascendente, en tanto que la penúltima, donde dice compensarme, compañero, ¿qué dice? Te recuerdo que es a partir de las 3:30 p.m. No faltes, ya que me gustaría que estés conmigo ese día. Te estima y te aprecia su compañera amiga. Bueno, la palabra compañera es descendente, al igual que casi todo el renglón. Esto es que ahí nos estaría hablando de que existen algunas situaciones negativas muy marcadas. Inicialmente esa escritura la podríamos calificar como arrítmica, en virtud de que en la palabra faltes está la inclinación a la derecha, en te estima está a la izquierda y el resto de las letras carecen de inclinación. Esto es que hay irregularidad en más de 4 géneros gráficos. Una mala noticia: cuando se hace selección de personal por medio de grafología, lo primero que nosotros analizamos es el ambiente gráfico y enseguida vamos a ver el ritmo de la escritura. Si el ambiente gráfico es negativo y el ritmo gráfico nos señala que hay arritmia, entonces esa escritura está descalificada. Inicialmente lo que tenemos que probar, que pretender nosotros cuando escribimos es el respeto de los márgenes, el respeto de los espacios entre líneas, el respeto de los espacios entre palabras, entre letra y letra, que la escritura sea continua hacia una misma dirección, hacia una misma inclinación, y que el color de la tinta permanezca aproximadamente semejante en los textos de esa escritura. Cuando nosotros tenemos una escritura rítmica, por default se nota organizada y se nota clara. Por ejemplo, estamos viendo aquí una imagen de uno de los grandes criminales de la historia. Ambos son criminales seriales. Como tú nos decías, ahí las inclinaciones están hacia la derecha. ¿Qué nos representa una escritura a la derecha? Hay un contacto social. Es decir, que nosotros no tenemos, cuando en esa escritura propiamente, pues no podría yo decirte porque está un poco lejos, no conozco la escritura. Sí. Sin embargo, la escritura a la derecha casi siempre nos refiere, obviamente vuelvo a reiterar que ninguna cualidad o ninguna calificación que se le dé a la escritura se interpreta por sí sola. Se interpreta todo respecto del ambiente gráfico, del nivel formal y de la continuidad o ritmo que tenga la escritura. Inicialmente no hay cualidades aisladas. Sin embargo, te diré que una inclinación a la derecha me está hablando de alguien que tiene cierta
cierta predisposición hacia el compartir con los demás. Esta escritura, que ahorita la estoy teniendo a la vista de cerca, es de un asesino serial, Ted Bundy, que era un hombre muy bien parecido y que de alguna manera violaba y mataba a sus víctimas, muchas mujeres. Él reconoció alrededor de 18 crímenes, y bueno, viéndola de cerca, sí conozco esta escritura tiene mucho apego a situaciones del pasado, en virtud de que si te fijas en el margen izquierdo, todas las palabras que están iniciando están casi al ras del margen. Esto es que hay un profundo apego hacia situaciones pasadas, que pueden tener que ver con la madre o con el paradigma que se vive de familia que le fue inculcado. Vemos escritura angulosa porque este hombre era un hombre que canalizaba su energía hacia la parte intelectual, era un hombre inteligente, pero si nosotros vemos las rebasantes inferiores, es decir, la parte de abajo de la letra, vamos a encontrar mucha imaginación y mucha tendencia hacia lo sexual. Nosotros vamos a encontrar también escritura angulosa, que me reflejaría en un momento dado tendencias agresivas, y una absoluta irregularidad en todo el alineamiento de las palabras. Ese desalineamiento de entre palabra y palabra nos habla de una inestabilidad profunda emocional. Alguien que tiene cambios de humor, que tiene de alguna manera dificultad para canalizar sus emociones adecuadamente. Vemos enrejamiento, es decir, que las L se juntan con las J, o que las H se juntan con las F. Esto me habla de falta de claridad mental. Tenemos también las palabras muy comprimidas, lo que me está hablando de una situación paradójica. De alguna manera la inclinación es a la derecha, lo que me lleva a querer estar con los otros, pero el repliegue de su escritura hacia la izquierda me está hablando de un contacto social no deseado. Entonces es una escritura muy conflictiva en virtud de que tiene demasiados indicadores negativos. Ok, ahí estamos viendo otro asesino serial, ¿verdad? Que es el hijo de Sam. No sé si ahí está un poco más grande la escritura, pero ahorita vamos a regresar con el hijo de Sam, porque ya estamos pues prácticamente en la guillotina del tiempo, y vamos a ver en la escritura, Jesús, nos decías qué firmar y qué no firmar, o cómo firmar. Una persona, cuando, vamos a quitar la imagen para que nos hable ahorita Jesús, y posteriormente volvemos a ese caso del hijo de Sam. Nos dabas recomendaciones, no firmar documentos en blanco. Sin embargo, sabemos que en todas las empresas privadas, de hecho yo estuve trabajando en una empresa privada educativa, por cierto, que no digo el nombre porque no sería el caso, ¿verdad? Correcto. Pero si no firman las hojas en blanco, no te dan el trabajo. ¿Qué riesgo corremos, Jesús? Bueno, ahí hay un riesgo muy grande en lo que se conoce como abuso de firma en blanco, clásico, que en una empresa, cuando se acude a solicitar trabajo, se le pasa una hoja en blanco para que firme su renuncia por anticipado, ¿no? La hoja viene en blanco y le van a poner lo que le convenga. Desgraciadamente no existe, un caso podría ser determinar la edad de la tinta que se plasmó sobre esa hoja, pero hasta la fecha no hay ningún método posible para poder determinar la antigüedad de esa tinta. Si acaso hubiese algún cruzamiento sobre la firma, algún cruzamiento posterior realizado, podría, en ese caso en específico, no en todos se puede, en algunos sí y en algunos no, podría determinarse qué fue realizado primero, si primero la firma y después el trazo subsecuente, que puede ser de alguna letra o algún otro texto que venga. Lo que podría, en algunos casos también, deducir si fue puesta y cayera bajo el caso de abuso de firma en blanco. Pero no, es muy difícil poderlo colocar, poderle dar una edad a la tinta. Pero sin embargo, Jesús, independientemente que nos hagan firmar una hoja en blanco, un buen peritaje, con un experto como tú, con bastantes años que ya tienes en esta pericia, sí se puede demostrar que esa firma fue adelantada o no. No se puede determinar. No se puede determinar. ¿No? Y, por ejemplo, cuando una firma aparece abajo del texto
algo así escuchaba que la firma es inválida, no conozco bien. Sí es factible, cuando te hablaba yo hace ratito y te hablaba precisamente de los cruzamientos. Hay dos métodos para el cruzamiento, algo que se llama el somesorismo, precisamente para poder nosotros saber qué trazo está encima del otro, pero en el somesorismo, que es una regla, el trazo leve siempre va a quedar arriba, aunque haya sido colocado abajo, el efecto que nos va a dar es que queda arriba en el somesorismo. Pero cuando hablamos de presiones y la hoja se invierte y se le pone luz rasante a la inversa, se va a ver un surco y entonces sí podremos determinar qué trazo fue puesto primero y qué trazo fue puesto posteriormente, pero solo con luz rasante, y tampoco es factible, no en todos los casos, depende de las presiones de cada uno de los trazos. Muy bien, ya para irnos, sabemos que te van a hacer firmar en blanco. ¿Algún truco que le podamos decir a nuestro público? Firmen de tal manera para que permita de alguna manera, ahora sí, valga la redundancia, de alguna manera que en un juicio pudiera uno decir esto fue adelantado. Pues hasta la fecha no habría la manera, porque es muy subjetivo firmar una hoja en blanco y no se puede determinar la fecha. Muy bien, bueno, estábamos viendo vamos otra vez a nuestra consola, estábamos viendo ahí a este asesino serial que es el hijo de Sam. ¿Qué nos puedes decir en base a la escritura, Rosario? Espero que en 1 minuto y medio nos lo puedas decir. Bien, mira, en esta escritura se ve un montón de signos indicadores de ambiente gráfico negativo. Estos están, por ejemplo, en los retoques, las retomas, cuando se soldan las letras, es decir, existe un predominio consciente al momento de plasmar la escritura. Se están poniendo algunas palabras que se notan perfectamente dibujadas, otras se notan repasadas, encimadas. Aparecen un montón de signos de llamadas de atención, por ejemplo, muchos puntos, muchas comas, y eso en un momento dado me estaría hablando de un cierto grado de neurosis. Este señor tiene predominio de zonas globosas en la parte superior, lo que me estaría hablando de que es alguien que está imaginando probablemente fuera de la realidad, en virtud de que hay demasiado espacio virtual en la parte superior. También encontramos que hay muchos espacios en blanco, es decir, esta persona al momento de estar escribiendo probablemente se encontraba bajo situaciones o condiciones importantes de estrés. En los corazoncitos, rapidísimo. Los corazoncitos, ausencia de afecto. O sea, necesidades afectivas. La gente, ya volvemos las cámaras para acá porque ya nos está tirando la guillotina. La gente que escribe y pone corazoncitos. Ausencias afectivas, necesitan cariño, son personas que están necesitando la calidez de un abrazo. Entonces las cartitas de amor y eso. Sí, ok. Sí. Bueno, amigos, pues lástima, como dice Porky, lástima que terminó el festival de hoy. Muchas gracias, Rosario. Un placer, espero que volvamos a tener el gusto de tenerte aquí de cerquita. Gracias. Saludos. Jesús. Gracias por la invitación y estamos en una próxima visita. Paco, un comentario que ibas a hacer. Felicitaciones al programa, doctor. Nos han llegado bastantes mensajes, pero bueno, el tiempo pues ya no nos da. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de este su programa, sin comentario. Bueno, amigos, Lupita nuevamente, Toño nuevamente, Josué, a todos un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos el próximo jueves aquí, ya sabes, en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, 5 de la tarde. Hasta pronto.